¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Obed Ortiz y a nombre de Accentit y de todos los que colaboramos, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de webinar Technology Catch Up, en la que vamos a poder hablar y vamos a descubrir pues maneras de adoptar tecnología y hacernos esa pregunta a nosotros mismos de qué estamos haciendo hoy en términos de transformación digital al interior de nuestras organizaciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Muñoz, quien es experto en innovación y robótica y ha dedicado toda su vida a la investigación de nuevas formas y maneras de adoptar la tecnología. Actualmente es director de innovación y fundador de Andromi Robotics en el estado de Yucatán, donde actualmente también él reside. También él es VP en Candieti y ha dedicado su vida a adquirir nuevos conocimientos y ha estado en distintas instituciones educativas de renombre. Por mencionar algunas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la Universidad de Stanford, Universidad de Massachusetts y Oxford, por mencionar algunas. Actualmente también tiene dominio de 6 idiomas, entre ellos el japonés, el inglés, el alemán. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por compartirnos todo ese conocimiento que a lo largo de tu trayectoria has ido adquiriendo y que con mucho gusto hoy nos presentas. Al contrario, muchas gracias. El placer es mío. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Como bien comentas, agradezco mucho a Accentit esta invitación para poder compartir algunas ideas sobre uno de los temas que están moviéndose de manera más veloz y vertiginosa en estos tiempos, la transformación digital, que de alguna forma viene a complementar la lógica de cómo las empresas vamos incorporando de alguna manera alguna estrategia, en particular el catch-up con esta idea de ponerse al día, ponerse al momento, aprovechar las inercias, y esto es un poco lo que les quiero comentar el día de hoy. Ha circulado en internet algunas bromas con respecto a cómo el COVID ha venido a ser el agente de transformación digital más efectivo, ¿no? Sin embargo, los que nos dedicamos al área de negocios tecnológicos, siempre estamos ante la disyuntiva de cómo incorporar la tecnología. Difícilmente pudiéramos pensar que un armatoste metálico, como tradicionalmente todos los que hemos podido ver el crecimiento del uso de las tecnologías, puede estar almacenada la inteligencia en una máquina y siempre tenemos el detalle de cómo podemos incorporar en nuestras prácticas de negocios la rentabilización del uso de la incorporación tecnológica. Entonces, sin lugar a dudas, hemos sido nosotros mismos nuestro propio espejo de la práctica, lo que a través de la sistematización de la técnica, del saber resolver de manera empírica cosas, nos ha llevado a incorporar justamente algunas u otras tecnologías. Al día de hoy nos enfrentamos en el mundo de los negocios ante un panorama bastante amplio en el sentido de poder identificar cuáles son los roles que necesitamos empoderar para incorporar la tecnología. Recientemente, en estos últimos días, hemos constatado cómo las pymes, en definitiva, tienen que mejorar su modelo de negocio a través de la tecnología. El modelo de negocio es una forma distinta a entender el tradicional plan de negocios, esa estrategia estática, inmóvil, que por lo general nunca se cumple, un plan de negocios como tal, porque al momento que empezamos a tener clientes, a hacer pruebas, siempre tenemos que regresarnos y hacer un ajuste por aquí y un ajuste por allá. Por lo que ahora ya de lo que hablamos es de modelos de negocios. Y al momento que empezamos a hablar de modelos, pues ya empezamos a tratar de entender cuáles son las estructuras de los negocios, cuáles son las estructuras de cómo se conecta nuestra oferta de valor y cómo se complementa con la generación de valor a través de la interacción con los clientes. La semana pasada
aquí en Yucatán, como saben, estuvimos esperando la llegada de un huracán y aquí les comparto parte del WhatsApp en participación con un amigo británico que se exilió de Nueva York a Tulum desde que empezó la pandemia del COVID y me preguntaba, él estaba residiendo en Tulum y me dijo, oye, ahí viene el huracán, ¿a dónde me voy? ¿No? Y le dije, oye, pues mira, yo lo que estoy viendo, ¿no? De la información y un poco la experiencia, a mí se me hace que el huracán se va a terminar subiendo un poquito más y siguiendo las predicciones de la NOAA y otros organismos internacionales, le dije, yo creo que Chetumal, ¿no? O Campeche van a estar sin ningún problema, ¿no? Entonces yo con mi bolita mágica, un poco de la experiencia y algo de tecnología, le dije, pues ahora sí, compadre, agarra a tu familia y vete a Chetumal o vete a Campeche y seguramente no vas a tener problemas. Y le puse en mayúsculas Campeche porque yo, no sé, algo me decía que ahí no iba a haber ningún problema. Entonces mi amigo, pues me hizo caso y se fue justamente a Campeche y pues tuvo días asoleados, no tuvo ningún problema. Entonces, digamos, lo que logré hacer fue ayudarle a construir un pronóstico que en términos reales, pues le evitó un desgaste en su calidad de vida por una semana de manera muy fuerte, no puso en riesgo su integridad física ni financiera con el equipo que pudo sacar de su exilio en Tulum, y eso permitió, pues, a partir de una serie de datos históricos y un algoritmo que construyo ahí a partir de datos, hacer una predicción. Entonces, por eso que es importante confiar en poder contar con modelos. Es decir, nosotros ponemos los datos, nosotros construimos los algoritmos y al final tenemos nosotros que seleccionar cuáles son los parámetros que vamos a considerar como que tienen la mayor influencia y poder hacer predicciones de manera mucho más detallada. Y bueno, afortunadamente, unos días después de que ya se había desviado el huracán, me dijo que, bueno, parece que tus consejos eran correctos. Dice, están contentos, parece que es menos fuerte de lo que esperaban, pero sin embargo, él estaba en el Hotel Mayacoba, pues sí sobrevivió al golpe directo. Y bueno, afortunadamente mi amigo, consolidar esa amistad un poco con los pronósticos y le ayudó esta circunstancia. Y como ven, efectivamente, Campeche estuvo bastante cerca de ganar más confianza en la tecnología, en poder crear modelos que por una diversidad inmensa de datos, antes teníamos que, pues quizás ver a las hormigas, ¿no? Y esperar a que las hormigas nos dijeran si se escondían, pues entonces que iba a estar el huracán fuerte o no, o si veíamos migración de aves, o ver las nubes, y bueno, es complicado, pero ahora tenemos datos y nos permiten hacer cosas interesantes. Esto que ha sucedido con el COVID-19, pues ha sido como un huracán inmenso que nos ha obligado a replegarnos a nuestras casas, no únicamente durante una semana, sino ya llevamos 6 meses. Y por lo tanto, así como durante la llegada de un huracán nos tenemos que resguardar y tomar consideraciones alimenticias, etcétera, ahorita con esta circunstancia única en la historia de nuestra actualidad, pues tenemos que buscar nuevas formas para ofrecer nuestros productos o construir servicios que sean útiles para la sociedad. Bueno, aquí está justamente lo que estamos viviendo ahorita, el nuevo ejecutivo de la empresa en transformación digital, y tenemos que ver la manera de cómo aprovechar este tipo de preguntas que están surgiendo en las pymes sobre todo. ¿Cómo salimos de la caja de lo tradicional? ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? Porque ahora tenemos nichos que tienen una nueva estructura, que vienen de alguna manera a continuar con la serie de servicios que veníamos proveyéndoles en los meses pasados. Sin embargo, los clientes y los usuarios están empezando a discernir otro tipo de criterios a partir de la oferta que existe, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que apuntan de alguna manera 17 áreas que están siendo de bastante relevancia en la actualidad y que de alguna manera nos permite empezar a realinear un poco el propósito de nuestros negocios. Por supuesto, nuestro objetivo sigue siendo el cumplir con nuestras metas financieras, el crecer de una manera sostenible, pero cada vez más tenemos que involucrar criterios que vengan de acuerdos internacionales. Por supuesto, ya está en las redes sociales y en los grupos especializados, ya estamos discutiendo cómo vamos a reorganizar estos 17 objetivos que estaban planteados para el año 2030, pero no habíamos contado con un fenómeno como el de la pandemia. Entonces, ahorita tenemos que buscar nuevas formas de cómo acomodar, cómo organizar. Y uno de los puntos que está quedando bastante claro en la comunidad empresarial a nivel internacional y los organismos, por supuesto, reguladores que hacen sugerencias a los gobiernos para la instrumentación de la política pública, es principalmente cómo poner en relevancia la interacción de estos nichos, ¿no? El apoyar el consumo de la energía, el aprovechamiento de los recursos naturales, la naturaleza del empleo ante la cuarta revolución industrial, etc. Entonces, es muy recomendable que empecemos a buscar cómo alinearnos en estos objetivos que van a ser cada vez más una tendencia clara a nivel internacional. Y eso nos implica, por supuesto, el adquirir nuevas tecnologías, que sin lugar a dudas, parte de los costos excesivos que antes impedían la lógica de la incorporación tecnológica y la creación de modelos, como vimos, están siendo cada vez más simples para adoptarse. Sin embargo, eso no significa que la transformación digital es automática. Tenemos que entender un poco la lógica de cómo estamos utilizando la tecnología para crear inclusive nuevos tipos de empleos. La empresa McKinsey hace 3 años hizo un estudio muy interesante sobre cómo se está dando esta dinámica de la transición en tiempos de la automatización. Es decir, nosotros, los especializados en el área de tecnologías de la información, nuestras empresas cercanas de otros sectores de comercio, industria del vestido, acuacultura, el sector energético, el sector comercio en general, todos estamos sufriendo una lógica diferente en principalmente nuestro contacto con los clientes. Es decir, estamos cambiando a tener un sistema de servicios mucho más óptimo. Ahora los usuarios o clientes cada vez son más exigentes. Entonces tenemos que adoptar justamente una nueva estrategia que quizás implica automatización, pero no únicamente en la producción, sino en el área de servicios. Tenemos que ser más eficientes para poder atender con mayor prontitud cómo estamos nosotros reorganizándonos al interior, cómo estamos siendo quizás más creativos, cómo podemos tener una profesionalización mayor, cómo podemos crear inclusive nuevas funciones dentro de nuestras empresas para poder atender de mejor manera los nichos de clientes que tenemos. Todavía tenemos una población bastante considerable en el punto de vista de capital laboral. Es decir, apenas el 6% tiene más de 65 años, pero esto al 2030 va a crecer ligeramente. Eso significa oportunidades también, por ejemplo, de servicios, en el sentido de que esta brecha generacional, que la hemos constatado en las casas ahorita durante esta pandemia, las complicaciones que han implicado dependiendo de la cultura, de la educación, la incorporación de la tecnología para esta nueva realidad. Lo mismo está sucediendo justamente en el mercado. Estamos quizás perdiendo oportunidades de negocios, no tanto porque nuestros clientes potenciales tengan o no la capacidad de hacer ese catch-up tecnológico, sino que nosotros no hemos buscado todavía la manera de resolver esa brecha digital. Es decir, cómo podemos conectar de una manera más rápida nuestra estrategia de optimización y reducción de costos a través de la automatización, pero al mismo tiempo empoderar a los clientes o a los clientes potenciales de que se acerquen a nuestros servicios. Y eso implica que tenemos que conocerlos un poco más. Es decir, lo que tenemos que hacer
es involucrar, por ejemplo, técnicas cada vez más disponibles de inteligencia artificial, ciencia de datos, que nos permitan convertir esa información de la interacción con nuestros clientes en conocimiento para tener una mejor concepción de cómo vamos a llegar a la gente. La empresa Google tiene un estudio bastante interesante, principalmente donde proyecta las características de lo que ellos consideran el Smart Creative. Por supuesto, Google como empresa busca mucho este tipo de perfiles para incorporarlos en sus áreas de negocios y de desarrollo. Y básicamente lo que es interesante de esta visión es que de alguna manera se está permeando en términos de cultura digital el hecho también de que no únicamente los desarrolladores, sino que los usuarios y clientes cada vez más tienen características analíticas. Ahora, por ejemplo, gracias a las herramientas en Internet, un cliente potencial puede comparar y puede hacer uso de herramientas analíticas online gratuitas que le permite, por ejemplo, conocer el ciclo de vida, el tiempo de vida, la robustez, la durabilidad de cierto tipo de compuestos o de objetos que quiera adquirir. Puede involucrarse a las redes sociales y puede, por ejemplo, conocer qué está opinando la población sobre tal producto. Esto lo está haciendo también mucho más smart, inteligente con respecto a los negocios. Estamos teniendo otro tipo de ventajas competitivas. Podemos tener ya, inclusive parte del nuevo modelo de negocios de muchos productos, es que puedes recibirlo, evaluarlo y posteriormente puedes considerarte como usuario de él o no. También puede este acceso al Internet ha hecho que la gente sea más curiosa, que tome más riesgos. La gente está siendo más autónoma, más abierta y al final de cuentas tenemos que apuntalar que estamos en otro nivel de comunicación. Esta 11ª característica es bien interesante porque nos implica retos diferentes de comunicación. Digamos que el cómputo aparece, digamos, en nuestras vidas en los años 80, 90, principalmente con los sistemas bancarizados. Después empieza a haber cierto tipo de servicios, pero lo que ha trastocado más a través de la irrupción del Internet, además del comercio, son las estrategias de comunicación. Entonces, tenemos que entender cómo utilizar más, inclusive la comunicación al interior de las empresas, utilizando las herramientas que nos lo permitan. Y las empresas también empiezan a tener nuevos retos y compromisos con respecto a sus propias características. Estos investigadores de Berkeley, Homa y Stewart, estudiaron durante casi 40 años empresas en Silicon Valley, donde se tiene el mito de que cualquier empresa que se instale en Silicon Valley va a ser exitosa. No puede haber nada más falso que eso porque el mismo éxito ha generado un tipo de competencia mucho más salvaje que la que se tiene en otros lugares. Y ellos han identificado cómo a partir de características como la adaptabilidad, la agilidad, la elasticidad, la liquidez, la maleabilidad, la movilidad, la modularidad, la robustez y la resiliencia, permiten que las empresas sean tan versátiles como para poder, por ejemplo, extender sus unidades de negocio, enfrentarse, por ejemplo, cuando están ante un problema muy fuerte o tienen una caída importante en un nicho de mercado, cómo poder adaptar sus unidades de negocio, cómo comunicarse de una mejor manera con sus clientes. Y estas características son las que han hecho que ciertas empresas hayan logrado sobrellevar los vaivenes de la economía, las crisis financieras y hacerse cada vez más robustas. Entonces, cuando hablamos de un catch-up tecnológico, cuando hablamos de involucrar tecnologías como ERPs en nuestras prácticas de negocios tecnológicos, lo que podemos permitir justamente es que nuestras empresas puedan ser más flexibles, que puedan incorporar prácticas de liquidez inclusive con nuestra gente, el hecho de conocer al interior de nuestra empresa con un ERP adecuado, como el que les van a platicar al rato, es justamente la capacidad de poder empezar a generar los datos que posteriormente pueden ser utilizados para generar información relevante del negocio y poder apoyar la toma de decisiones de una manera mucho más efectiva. Lo que nos va a llevar justamente a poder empoderar nuestras empresas con una transformación digital, aplicando la inteligencia de procesos, adaptando de alguna manera esta lógica que si no logramos incorporar nuevas prácticas basadas en la experiencia, en datos empíricos que podamos
conocer a detalle el interior del negocio, difícilmente vamos a poder incursionar en una transformación digital. La digitalización es un proceso evolutivo que al final de cuentas parte de una base importante. En conjunto, lo que corresponde a tener un ERP, un comercio electrónico, y tratar un poco de poder ponerse a la vanguardia nos va llevando justamente al poder incorporar otro tipo de tecnologías mucho más avanzadas. Cuando hablamos de RPA, aunque utilicen la palabra de Robotics Process Automation, lo que estamos buscando justamente es el sistematizar lo principal, lo básico, que es contar con un manejo de recursos eficiente. Toda esta lógica tecnológica, por supuesto, nos implica retos muy interesantes en cuanto a la visualización de lo que es posible, ¿no? A veces es importante entender cómo se va teniendo acceso a la tecnología y cómo podemos nosotros realmente entender y encontrar los límites de lo que puede ser alcanzable por una tecnología. Ahorita que estamos en esta lógica de avanzar un poco en la no interacción, pues tenemos que ver que esto que era ciencia ficción en realidad comienza a ser parte de una nueva realidad. Es decir, esta tecnología ya está funcionando en laboratorio. Estamos justamente a un paso de poder incorporar ese tipo de prácticas que, por supuesto, el día de hoy son tan caras como era caro tener internet hace 30 años. Y lo que vemos también y hemos logrado atestiguar es cómo el involucramiento de tecnologías basadas en conocer a detalle la información de nuestras empresas se va abaratando y nos va llevando justamente al poder involucrar tecnologías mucho más avanzadas. Este es el futuro el día de hoy, el poder realmente incorporar prácticas que nos permitan conocer más a detalle internamente de nuestros negocios, nuestros clientes, y poder tomar decisiones basadas en datos, pero que nos van a asegurar tener la confiabilidad y conocer de manera pertinente, muy rápido, en algunos casos en tiempo real, poder responder a ese tipo de presiones que tenemos. La lógica de los datos nos lleva a detallar justamente desde aspectos de los recursos que podemos involucrar para capturar información, esta lógica de innovación abierta, el poder compartir los datos de nuestra dinámica empresarial, respetando, por supuesto, los aspectos éticos y legales que se involucran con los datos, que también, así como nos dan oportunidades, nos implican obligaciones y responsabilidades, el poder comunicar los propósitos de los negocios a través de los datos, el poder generar efectos positivos con los datos, el poder minimizar también el efecto negativo que puede haber con respecto al mal uso de la información, el poder utilizar los datos justamente como una estrategia de negocios para capturar de manera más efectiva a los clientes, ofreciéndoles transparencia y apertura, y por supuesto utilizar toda esta lógica de la ética de datos para incorporar estas prácticas de una mejor manera. Las fuentes pues tienen que considerar inclusive aspectos relacionados con datos personales, el cómo podemos compartir la información, qué tipo de datos podemos nosotros utilizar para generar resultados y productos más avanzados, la calidad de la información, la omisión de datos, estrategias para compartir los datos con nuestras empresas, con nuestros socios, inclusive también parte ya de una práctica está el conocer a detalle tu competencia. Y en algunas ocasiones, pues se dan los espacios en las cámaras empresariales y otro tipo de eventos, donde conoces un poco más a detalle las prácticas. A final de cuentas, en esta lógica nueva de comunicación, lo que estamos viendo es que todos podemos participar de manera transparente y legal, haciendo el pastel más grande y no forzosamente seguir peleándonos por el tamaño de las rebanadas. Es decir, tenemos que buscar una manera proactiva para aprovechar nuestras nuevas herramientas de comunicación. Afortunadamente tenemos marcos regulatorios, tenemos los aspectos legales de qué tipo de información podemos utilizar, qué tipo de información podemos compartir, tenemos mejores prácticas internacionales y cada vez más como país y también a nivel Latinoamérica estamos encontrando a través de los acuerdos comerciales nuevas prácticas que pueden ser loables para el crecimiento de los negocios. Y bueno, llegamos al punto de tomar decisiones.
¿Qué nos conviene más? Implementar un desarrollo propio que nos va a tomar quizás mucho tiempo, o buscar modelos estandarizados que nos permitan potenciar nuestro retorno de inversión y operar de manera inmediata. Para esto, pues bueno, hay cosas que hay que cubrir con los nuevos sistemas de ERPs que nos llevan principalmente a adoptar modelos de implementación estandarizados que van a permitir justamente que nuestras organizaciones puedan cumplir sus objetivos estratégicos de crecimiento y que nos permitan ir eliminando en ese catch-up aquellas prácticas que de momento nos pueden implicar tendencias que nos cuesta trabajo eliminar. Es decir, el no contar con una herramienta de ERP nos puede llevar a tener una gran redundancia de datos, el no tener un alineamiento con sistemas comerciales y, como vimos, el perder la capacidad de rastrear los procesos internos y más aún aquellos que están conectados con una dinámica evolutiva con el exterior. Y tenemos datos interesantes. Por ejemplo, el 82% de las pequeñas y medianas empresas han logrado entender que tienen un fracaso con respecto a su mala gestión de flujos de caja al no contar con las herramientas tecnológicas que les permitan llevar a cabo esa transición. Y aquellas empresas pequeñas pues son, a final de cuentas, las más susceptibles a los fraudes. Y hay sitios donde se va reportando constantemente toda esa lógica. Para esto, pues bueno, Accentit tiene metodologías que les permite de una manera ágil, en solo 9 sesiones de trabajo, incorporar este tipo de prácticas que los permiten llevar de una lógica de desconexión a una lógica conectiva, donde pueden de alguna manera empezar a entender a detalle la complejidad de las empresas, sobre todo en crecimiento o aquellas que están buscando reajustar su dinámica de negocios a los nuevos tiempos. Les permite complementar aspectos relacionados con los datos, el poder evitar tener esa tendencia de informes largos, exhaustivos, con puntos ciegos y que pueden conducir a malas decisiones o peor, generar una parálisis al momento de no poder discernir sobre la información. Y sobre todo también la falta de controles en los flujos de trabajo que no están de alguna manera asegurados y que implican una serie de riesgos comerciales. Este es en principio lo que les quería yo compartir. Le doy la palabra y le agradezco a Rodrigo que me haya permitido compartirles estas ideas. Y bueno, Rodrigo, la bola está en tu cancha. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu tiempo, por la información que nos compartiste esta mañana. Y quiero rescatar en específico 2 de los puntos que hoy nos compartiste. El primero es el punto 6, donde hablas de la evolución tecnológica, sobre esta secuencia y este orden que debemos llevar en el momento de tener nuestro esfuerzo en subirnos a la ola de la transformación digital. Debemos recordar que hoy esta ola ya es una megatendencia. ¿A qué me refiero con megatendencia? Quiere decir, cuando una situación se vuelve una megatendencia, significa que no tenemos alternativa. Es una situación que va a suceder sí o sí en nuestra vida, en nuestro andar, y la transformación digital, sobre todo con los momentos que estamos atravesando hoy en día, se está acelerando la necesidad de la adopción de herramientas tecnológicas que nos permitan estar en comunicación con otras personas, estar en comunicación con nuestros clientes, que podamos hacerlo en tiempo real y de manera masiva, que podamos colaborar en cualquier momento con nuestros equipos de trabajo, que podamos dar una respuesta inmediata al mercado, a las necesidades, que podamos contestarle inmediatamente a un cliente con datos precisos y certeros. Y en este orden de ideas de la evolución tecnológica, quiero comentarles que en Accentit hemos desarrollado para ustedes un modelo donde nosotros podemos ayudarles a definir en qué proceso de maduración tecnológica o de esa transformación tecnológica se encuentra cada una de sus organizaciones. Por otro lado,
pues también destaco el punto 9 de tu material, Alberto. En el punto 9, en efecto, tenemos un paradigma que romper sobre las implementaciones largas, sobre los desarrollos propios. Se cree que la implementación de una aplicación tecnológica de gestión empresarial, sea CRM, sea plataforma colaborativa, sea un ERP, implica un gran esfuerzo en términos de recursos humanos, de tiempo, incluso de dinero. Y la realidad es que en Accentit hemos logrado un modelo donde, como bien lo mencionabas, en tan solo 9 sesiones podemos hacer una entrega inicial, una primera entrega de una implementación con herramientas ERP, insisto, CRM, y que esto nos empiece a dar valor de manera inmediata. Esto les permite ahorrar dinero, ahorrar tiempo. Es un modelo completamente de suscripción. Insisto, ya no necesitan invertir ni siquiera en infraestructura, en hardware, en bases de datos, etcétera. Es un modelo completamente estandarizado como servicio, software como servicio, y hay que remarcar que en tan solo 9 sesiones de trabajo podemos estar ya trabajando con herramientas de clase mundial que además están basadas en mejores prácticas, y que esto nos lleva a simplemente dejarnos llevar por la lógica de negocio de las aplicaciones para asegurar que estamos cumpliendo con los estándares mundiales. Entonces, nuevamente, gracias, Alberto, por tu apoyo, por tu participación, por los datos que nos compartes y tu experiencia. Y pues le dejo la palabra a Obed para que nos dé los últimos pasos. Les agradezco profundamente que nos hayan acompañado esta mañana. Reitero, soy Rodrigo Arias, director comercial de Accentit, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que una sesión muy nutrida, muy valiosa para todos nosotros. No me queda más que nuevamente agradecerles el contenido que hoy nos comparten, que hoy nos compartieron. La verdad es que es un tema súper extenso, súper interesante, desde distintos puntos en los que podamos abordarlo. Y bueno, este es uno de ellos, ¿no? El tener inteligencia, el saber elegir y detectar los primeros pasos para continuar en este proceso de transformación digital. Gracias a todos los asistentes también por estar aquí, por sus preguntas. Gracias a todos, que tengan una excelente mañana y un excelente día también. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buen día a todos.